Hola, mis queridas. Hoy vamos a hablar de una situación que duele, que confunde y que, seamos honestos, a muchas les quita la paz. Si este video llegó a ti, no es casualidad. Algo dentro de ti ya siente que no todo es tan simple como parece. Quiero que desde el primer momento entiendas algo importante. El silencio de un hombre no siempre significa desinterés. A veces significa miedo, bloqueo, confusión interna o incluso demasiadas emociones que él no sabe cómo manejar. En este espacio vamos a mirar la verdad sin adornos, pero también sin juzgar. ¿Por qué este hombre no te llama en este momento? Aquí, la energía es bastante clara. No es que no tenga el impulso, es que ese impulso choca con un bloqueo interno. Él piensa en llamarte, incluso imagina cómo sería escuchar tu voz, pero justo en ese punto aparece una sensación de incomodidad. Es como si algo dentro de él dijera, si llamo, esto se vuelve real. Y lo real implica responsabilidad, implica exponerse, implica no poder esconderse detrás de excusas. Ahora mismo, él siente que no tiene el control suficiente de su vida o de sus emociones, y por eso prefiere postergar la llamada. No es frialdad, es inseguridad mezclada con cansancio emocional. ¿Por qué no se anima a escribirte aunque piense en ti? Porque escribirte no sería un mensaje vacío. Él sabe que contigo cualquier palabra tiene peso. No puede mandarte algo superficial sin sentir que se está engañando a sí mismo. Y como no sabe qué lugar ocupas exactamente en su vida, elige no escribir nada. Hay una lucha interna entre el deseo de contacto y el miedo a abrir una conversación que luego no sepa sostener. Él siente que si escribe, tú vas a leer entre líneas, y eso lo pone nervioso. ¿Qué emoción principal lo bloquea cuando quiere contactarte? La emoción más fuerte aquí es el miedo a no estar a la altura. No es miedo a ti, es miedo a sí mismo, a no saber responder, a no cumplir expectativas, a no poder mantener una constancia. Él se pregunta internamente si puede darte lo que mereces, y como la respuesta no es clara, se paraliza. Esa duda lo deja quieto, inmóvil, mirando el teléfono sin hacer nada. Si siente miedo al rechazo por tu parte, existe ese temor, aunque él no lo reconozca abiertamente. No es un miedo dramático, es más bien una inseguridad silenciosa. Él se pregunta si tú todavía estás disponible emocionalmente, si no llegaría tarde, si no sería incómodo. Prefiere imaginar escenarios antes que comprobarlos, y en su mente, el rechazo se vuelve más grande de lo que probablemente sería en la realidad. Si duda de sí mismo cuando piensa en hablarte, aquí se ve claramente que su autoestima fluctúa. Hay momentos en los que se siente seguro, incluso piensa, podría llamarla ahora mismo. Pero esa seguridad no dura. Se le cuela la duda, la comparación con otros hombres, con su propio pasado, con lo que cree que debería ser. Y esa duda lo desarma. No confía plenamente en su capacidad de manejar la situación emocional que podría surgir. ¿Qué pensamiento lo hace guardar el teléfono y no escribir? El pensamiento es algo así como mejor después. Se convence de que no es el momento adecuado, de que mañana estará más tranquilo, más claro, más preparado. Pero ese después se va estirando. No es que se olvide de ti, al contrario, piensa demasiado. Y pensar tanto lo lleva a la inacción. Guarda el teléfono porque siente que ahora no sabría cómo empezar bien. Si cree que no es el momento adecuado para llamarte, para él, este momento se siente incompleto. Siente que tiene cosas desordenadas dentro y fuera de sí. Problemas, responsabilidades, emociones no resueltas. Desde su punto de vista, llamarte ahora sería entrar en algo que no puede controlar. Por eso se repite que necesita arreglarse primero, aunque no tenga claro qué significa exactamente eso. Si teme decir algo incorrecto y arruinarlo, ese temor está muy presente. Él siente que contigo no hay margen para el error, no porque tú seas exigente, sino porque él te valora más de lo que demuestra. Tiene miedo de decir algo impulsivo, algo torpe,
algo que cambie tu percepción de él. Prefiere el silencio antes que el riesgo de una palabra mal colocada. Si su orgullo le impide dar el primer paso, el orgullo juega un papel, pero no es lo principal. No se trata de un ego frío que quiere imponerse, sino de una defensa. Él no quiere mostrarse vulnerable. No quiere que se note cuánto le afecta esta situación. Dar el primer paso sería aceptar que le importas más de lo que está dispuesto a admitir ahora mismo. Si siente que tú tienes más poder emocional que él, aquí la respuesta es clara. Él percibe que tú estás más conectada con tus emociones. Te ve más consciente, más segura de lo que sientes. Y eso lo intimida un poco. No porque sea algo negativo, sino porque se siente en desventaja. Siente que tú podrías leerlo fácilmente, y eso lo deja sin armadura. Por eso, se retrae y guarda silencio. ¿Qué siente justo cuando piensa en escribirte y no lo hace? En ese momento, se activa una mezcla bastante intensa de emociones. Primero, aparece el impulso, casi automático, como una necesidad. Ganas de saber de ti, de sentirte cerca, de confirmar que la conexión sigue ahí. Pero inmediatamente después llega una ola de pensamientos que lo frenan. Empieza a imaginar cómo responderías, qué tono usarías, si estarías distante o cercana. Ese exceso de análisis le genera ansiedad. Su cuerpo reacciona cerrándose, se tensa, siente incomodidad en el pecho o en el estómago. Y entonces decide no escribir, no porque no quiera, sino porque emocionalmente se siente sobrepasado por todo lo que podría desencadenarse con un simple mensaje. Si su silencio es una forma de protegerse, aquí claramente se ve que el silencio funciona como un escudo. Para él, no escribir es una manera de evitar sentirse expuesto. Cuando no hay contacto, él mantiene una sensación falsa de control. No tiene que enfrentarse a emociones profundas, ni a expectativas, ni a conversaciones que podrían remover cosas que prefiere no tocar ahora. Su silencio no es castigo ni estrategia consciente hacia ti. Es una defensa personal. Es su forma de decirse a sí mismo, así no me duele tanto. Si tiene miedo de engancharse demasiado contigo, este miedo está muy presente. Él siente que contigo no sería algo ligero o pasajero. Intuye que la conexión podría profundizarse rápidamente y eso lo asusta. No porque no lo desee, sino porque no sabe si está preparado para sostener algo así. Engancharse implicaría compromiso emocional, coherencia, presencia. Y ahora mismo, él no confía en poder ofrecer eso de manera estable, por lo que prefiere frenar antes de involucrarse más. ¿Se asocia la comunicación contigo con responsabilidad? Totalmente. Para él, hablar contigo no es solo charlar. Lo vive como una puerta que se abre a algo más serio. Siente que cada mensaje crea una expectativa, un hilo que une. Y esa sensación de responsabilidad lo abruma. Él piensa que si empieza a llamarte o escribirte seguido, tendría que mantener ese ritmo, responder emocionalmente, estar disponible. Y esa idea le pesa más de lo que está dispuesto a admitir. Si se siente presionado emocionalmente, la presión no viene directamente de ti, sino de lo que él mismo se exige. Él cree que debería tener claridad, seguridad y firmeza antes de acercarse. Se presiona a ser el hombre correcto, el que sabe qué quiere, el que no duda. Como no se siente así, esa autoexigencia se convierte en presión. Y bajo presión, su reacción es retirarse, no avanzar. Si piensa que tú esperas más de lo que él puede dar, en su mente aparece esa creencia. Él te percibe como alguien que sabe lo que quiere, que no se conforma con migajas emocionales. Y eso lo confronta con sus propias limitaciones actuales. Siente que quizás no podría cumplir con lo que imagina que tú esperas. No es que tú se lo hayas exigido, es una historia que él se cuenta internamente y que lo lleva a alejarse por miedo a fallar. Si se siente inseguro de lo que tú sientes por él, aquí hay bastante confusión. Él no está seguro de cuánto le importas, pero tampoco está seguro de cuánto le importa él a ti. Interpreta señales, recuerda conversaciones, pero nada le parece definitivo.
esa inseguridad lo paraliza. Tiene miedo de acercarse y descubrir que tú estás en otro punto emocional. Prefiere quedarse con la duda antes que enfrentarse a una posible desilusión. Si duda de que tú aún quieras escucharlo, este pensamiento aparece sobre todo cuando pasa el tiempo. Él se pregunta si su silencio ya te cansó, si ya cerraste el corazón, si ya no tendría sentido aparecer de repente. Esa idea le genera vergüenza y culpa, y en lugar de motivarlo a escribir, lo bloquea aún más. Siente que cuanto más espera, más difícil se vuelve dar el paso. Si cree que ya pasó demasiado tiempo para escribir, aquí la respuesta no es absoluta. Hay una parte de él que siente que el tiempo jugó en su contra. Piensa que el silencio crea una distancia difícil de romper. Pero al mismo tiempo, otra parte cree que todavía hay un hilo invisible entre ustedes. Esa contradicción lo mantiene inmóvil. No se siente completamente fuera de lugar, pero tampoco cómodo para reaparecer como si nada. Si su silencio es una huida emocional, en gran medida sí lo es. No es una huida consciente ni planificada, pero sí una retirada emocional. Cuando las emociones se vuelven intensas y confusas, él elige escapar hacia el silencio. Es su manera de no enfrentarse a lo que siente. No está huyendo de ti, está huyendo de lo que despiertas dentro de él y que no sabe cómo gestionar ahora. Si hay problemas personales que lo distraen de llamarte, aquí aparece claramente que su vida personal no está del todo en equilibrio. Hay temas que él siente que debe resolver solo, sin apoyo externo. Pueden ser conflictos internos, decisiones pendientes o una sensación constante de estar cargando demasiado. Cuando un hombre está así, su energía se va completamente a sobrevivir el día a día. No es que no tenga un minuto para escribirte, es que emocionalmente se siente saturado. Y cuando está en ese estado, cualquier interacción emocional profunda la vive como algo que no puede manejar ahora mismo. Si el estrés del trabajo afecta su comunicación, el trabajo tiene una influencia directa. Él se siente exigido, presionado, incluso evaluado constantemente. Eso le consume mucha energía mental. Cuando termina el día, no se siente liviano ni disponible, sino agotado. Y desde ese cansancio, no quiere mostrarse débil ni vulnerable. Prefiere callar antes que hablar desde un lugar donde siente que no tiene nada bonito para ofrecer. Para él, llamarte debería ser desde una mejor versión de sí mismo, no desde el agotamiento. Si se siente agotado emocionalmente, el agotamiento emocional es uno de los factores más fuertes aquí. Él ha venido acumulando tensión, decepciones, responsabilidades y silencios propios durante mucho tiempo. No se ha permitido procesar lo que siente. Y ahora, cuando tú apareces como alguien que despierta emociones reales, ese cansancio se hace más evidente. No tiene energía para sostener una conexión constante, aunque la desee. Por eso, se apaga, se desconecta, se esconde. Si cuando está mal, prefiere aislarse, esta es una característica muy marcada en él. Cuando algo no está bien, su reacción automática es encerrarse en sí mismo. No pide ayuda, no habla, no explica. Cree que mostrarse vulnerable es una debilidad. Así aprendió a manejar el dolor, solo, en silencio. Por eso, cuando atraviesa un momento difícil, desaparece del mundo emocional, incluso de las personas que le importan. Si aprendió a cerrar emociones en vez de hablarlas, aquí la respuesta es afirmativa, aunque no desde una elección consciente. Él creció aprendiendo que expresar emociones no era seguro o no era útil. Aprendió a guardarse lo que siente, a resolver solo, a no molestar. Eso, hoy, se traduce en una incapacidad para comunicar lo que le pasa. No es que no quiera hablar contigo, es que no sabe cómo hacerlo sin sentirse expuesto. Si en el fondo espera que tú des el primer paso, existe esa expectativa silenciosa. Una parte de él desearía que tú aparecieras, que rompieras el silencio, porque eso le quitaría presión. Así no tendría que enfrentarse al miedo inicial. Pero al mismo tiempo, si tú lo haces,
él puede sentirse aún más incómodo, porque confirmaría que tú estás disponible, y él no sabe qué hacer con eso. Es una contradicción interna constante. Si tiene miedo a una conversación profunda contigo, el miedo aquí no es a la conversación en sí, sino a lo que podría salir de ella. Él intuye que hablar contigo no sería superficial. Sabe que tú podrías preguntar, sentir, profundizar, y él no tiene respuestas claras. Teme quedarse sin palabras, teme mostrar confusión, teme decepcionarte. Por eso, evita cualquier diálogo que pueda llevar a un nivel emocional más profundo. Si evita llamarte porque no sabe qué decir después. Exactamente. Él no teme solo al primer contacto, sino a lo que viene después. Piensa, llamo, hablamos. ¿Y luego qué? ¿Tengo que mantener esto? ¿Responder todos los días? ¿Definir algo? Esa falta de claridad sobre el después lo frena mucho. Prefiere no empezar algo que siente que no podrá continuar de manera coherente. Si siente culpa por no escribirte, la culpa está presente y es silenciosa. Él sabe que su ausencia puede dolerte. Lo piensa más de lo que imaginas. A veces, recuerda momentos contigo y siente un pinchazo en el pecho. Pero esa culpa no lo impulsa a escribir. Al contrario, lo hace sentirse aún más pequeño, más inseguro. Y desde ese lugar, se vuelve a esconder. Si piensa en ti más de lo que demuestra, aquí la diferencia entre lo que siente y lo que muestra es enorme. Él te piensa en momentos inesperados, cuando está solo, cuando se detiene un segundo, pero externamente parece distante, frío o ausente. No porque no haya sentimiento, sino porque no sabe cómo expresarlo sin sentirse vulnerable. Su silencio no refleja la intensidad real de sus pensamientos. Si su silencio es temporal o una costumbre. Aquí las cartas muestran algo importante. Para él, el silencio empezó como algo temporal, como una pausa necesaria, pero con el tiempo se fue transformando en una costumbre. Al principio, pensaba que solo necesitaba unos días para aclararse, para bajar la intensidad emocional. Pero al ver que el mundo no se caía y que nadie lo obligaba a enfrentar lo que sentía, se acomodó en ese lugar. Ahora el silencio le resulta familiar, casi cómodo, aunque por dentro le genere incomodidad. No es que quiera que esto sea así para siempre, pero le cuesta romper un patrón que ya se instaló. Si él cree que el silencio le da control, en su mente, el silencio le devuelve una sensación de control que siente haber perdido. Cuando no escribe ni llama, siente que no depende de nadie, que no tiene que responder emocionalmente, que nadie puede exigirle nada. Es una ilusión de control, claro, pero para él funciona como un calmante. Mientras no hay contacto, no hay decisiones, no hay riesgos. Por eso, aunque el silencio le pese, también le da una falsa sensación de seguridad. Si teme perder su libertad, si te llama, este miedo aparece, pero no en el sentido literal de me van a encerrar. Es más sutil. Él asocia la comunicación constante con expectativas, horarios, explicaciones. Siente que si empieza a llamarte o escribirte, ya no podrá desaparecer cuando se sienta mal. Y para alguien que usa el aislamiento como mecanismo de defensa, eso se vive como una amenaza a su libertad emocional. No es que no quiera compartir, es que no sabe cómo hacerlo sin sentirse atrapado. Si asocia una llamada contigo con un compromiso, para él, una llamada no es solo una llamada. La carga de significado es enorme. En su cabeza, llamarte implica interés real, presencia, continuidad. Y eso automáticamente lo conecta con la idea de compromiso, aunque nadie haya hablado de eso. No se trata de planes formales, sino del compromiso emocional de estar, de sostener, de no desaparecer. Y ahora mismo, esa idea lo abruma. Si siente conexión contigo aunque no escriba, la conexión está ahí, y es fuerte. No se rompe por el silencio, aunque se debilite.
Él las siente en forma de recuerdos, sensaciones, incluso sueños. Hay momentos en los que algo cotidiano lo lleva directamente a ti, pero esa conexión también lo asusta, porque no puede controlarla. No depende de escribir o no escribir, simplemente existe, y eso lo deja vulnerable. Si hay deseo reprimido detrás del silencio, aquí aparece claramente que sí, hay deseo, pero está contenido, controlado, incluso reprimido. No solo deseo físico, sino deseo de cercanía, de complicidad, de intimidad emocional. Él siente que si se permite ese deseo, va a perder el control. Entonces, lo empuja hacia adentro, lo calla, lo transforma en silencio. El deseo no desaparece, se acumula, y eso genera todavía más tensión interna. Si su miedo es más fuerte que sus ganas, en este momento, lamentablemente, el miedo tiene más peso. No porque sus ganas sean pequeñas, sino porque su miedo está alimentado por experiencias pasadas, por inseguridades antiguas, por heridas que no cerró. Sus ganas van y vienen, aparecen en oleadas. El miedo, en cambio, es constante. Y cuando ambos chocan, el miedo es el que decide quedarse quieto. Si se siente observado o juzgado por ti, él siente que tú lo ves más de lo que le gustaría. No porque tú lo juzgues, sino porque percibe tu sensibilidad, tu capacidad de leer entre líneas. Siente que contigo no puede esconderse fácilmente. Y eso lo pone incómodo. Tiene la sensación de que si habla, tú notarías sus dudas, sus contradicciones, su falta de claridad. Y como no quiere mostrarse así, prefiere no mostrarse en absoluto. Si su ego interfiere en la comunicación, el ego aparece, pero no como soberbia, sino como orgullo, herido. A él le cuesta aceptar que no tiene todo bajo control. Le cuesta mostrarse confundido, inseguro, emocionalmente desordenado. Su ego le dice que debería aparecer solo cuando esté bien, cuando tenga algo firme que ofrecer. Mientras no se siente así, el ego lo empuja a callar antes que a exponerse. Si su corazón quiere llamarte pero su mente lo frena, aquí la imagen es muy clara. Hay un tironeo interno constante. El corazón se inclina hacia ti, quiere contacto, cercanía, verdad. La mente, en cambio, se llena de argumentos, miedos y escenarios negativos. Y casi siempre es la mente la que gana. No porque tenga razón, sino porque él confía más en controlar que en sentir. Y así, una y otra vez, el impulso del corazón queda suspendido.